Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se quedaron aquí? ¿Cuántos ya están siendo como niños? Hay 2, 3 que ya están llegando a ser como niños. No es que queremos que ya usted se vaya, pero que dice que los reinos de los cielos, para ser alcanzados, dice que tendríamos que ser como niños. No volver a usar pamper, no volver a usar mamilas, teteros o lo que sea, sino tener una mente, diga conmigo, una mente renovada, una mente cambiada, una mente transformada, así como tiene la mente los niños. Eso es lo que significa volver a ser como niños. Cambiar nuestra mente, despojarnos de todo peso y dejar que sea el Redentor, el Salvador de nuestras vidas, el que reine y gobierne de una vez y para siempre. Así que gloria a Dios por esos 2 o 3 que dijeron que sí, que ya están llegando a ser como niños, porque entiendo que el Señor está gobernando sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos el Señor está gobernando en esta casa? Ya hay unos cuantos más niños. Gloria a Dios. Quiero llevarlos a la palabra rapidito en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Lucas 2, 13 y 14. Y aquí se da el tiempo donde me agrada mucho esos de repente de Dios. Esos de repente de Dios. Me encantan los de repente de Dios, porque los de repente de Dios llegan primeramente sin esperarlo. Los de repente de Dios llegan muchas veces en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, en los momentos más tediosos, en los momentos en que ya no nos queda más nada que hacer, ya no tenemos esperanza, ya no tenemos oportunidades, ya el agua ya la tenemos al cuello y un poco más arriba, estamos a punto de tirar la toalla muchas veces, y ahí, como el Señor nunca llega tarde, viene el de repente de Dios. ¡Pum! Estamos hablando de un de repente de Dios que viene después de muchos años, en una hoja en blanco que hay después del libro de Malaquías, para comenzar el libro de lo que es el Evangelio de Mateo, y estamos hablando de 400 años, donde el Señor no habló por 400 años, donde siguieron los rituales, donde siguieron las ofrendas, donde siguieron todo lo que se hacía y lo que hacía el pueblo de Israel, todos los sacerdotes, todos los levitas, todo lo que se hacía, pero no había presencia. Diga conmigo, no había presencia. Fueron 400 años de silencio donde el Señor no habló a su pueblo, ni habló por los profetas, aun cuando seguían existiendo profetas, pero muchos de esos profetas son como los que hoy en día hay, y muchos de ellos que dicen que el Señor dijo y el Señor nunca habló. Aquellos profetas siguieron profetizando por 400 años y decían, así dice el Señor. Y el Señor no decía nada porque el Señor estaba callado. El Señor no había dicho nada. 400 años donde Dios no se manifestó. 400 años donde Dios lo único que tuvo fue misericordia, porque esa se renueva cada mañana. Nos dice que se paró la misericordia en Malaquías y volvió a venir la misericordia de Dios en Mateo. Porque si la misericordia de Dios se hubiese apartado, no hubiese quedado nadie, porque por la misericordia de Dios respiramos, por la misericordia de Dios comemos, por la misericordia de Dios llueve, por la misericordia de Dios sale el sol todos los días, por la misericordia de Dios el planeta y el mundo y todo lo creado, visible y invisible, se sostiene, pero Dios no habló. 400 años de silencio. Y viene un de repente de Dios donde Dios mismo hizo presencia en la tierra. 400 años de silencio para en 400 años después Dios hacer presencia, no audible, no en medio de una zarza, no en el Sinaí, no de una manera sobrenatural, sino vino de una manera en carne y cuerpo como usted y como yo. Esos son buenas nuevas. Esos son buenas nuevas.
Y qué gran buenas nuevas después de 400 años que el Señor en su misericordia y en su gracia haya venido para morar entre nosotros, pero con una necesidad humana donde necesitaba de hombres, de mujeres, donde necesitaba de María, donde necesitaba de José, donde necesitaba que lo taparan, que lo envolvieran en pañales, que le cambiaran los culeros, o no sé cómo se dicen en sus países, pero son esos calzoncillitos, ¿verdad? ¿Cómo le dicen ustedes en sus países? Los pampers, ¿cómo le dicen a los pampers? Pañales. Y qué hermoso que después de 400 años de Dios no hablar ni por los profetas, ni de ninguna manera, ni haber presencia legítima de Él, porque aún cuando estábamos hablando aquí el viernes, cuando nos fuimos y hablábamos de algunas cosas, porque siempre se queda un grupo al final a disertar de la palabra y hablar de la palabra, y hablábamos de que seguían los rituales y que seguía el lugar santo y que seguía el lugar santísimo y que seguían los atrios y que seguía todo eso, pero no había presencia en el lugar santísimo. Por eso los sumos sacerdotes no perdían la vida. Los sumos sacerdotes de esa época se llegaba al sacerdocio por poder, era el que más dinero tenía, compraba lo que es el sacerdocio. Es decir, que algo comprado, algo inmoral, algo que era lucrado, es imposible que pueda haber presencia, porque dice que si el ritual no se hacía bien, si el sumo sacerdote no estaba bien, en los tiempos donde realmente estaba la presencia del Señor en el arca, allí en el lugar santísimo, el sacerdote perdía la vida. Pero no hay ninguna alusión en la palabra del Señor de que ningún sacerdote de esos tiempos hubo que sacarlo muerto. Por eso entendemos que no había presencia. Inclusive entendemos que no había presencia no solo por eso, sino porque hay un tiempo de 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Pero ahora viene Lucas con ese de repente de Dios. Ese de repente de Dios. ¿Y qué de repente? Dígale al de la orilla, ¿y qué de repente? ¿Y qué de repente? Que usted esté clamando por unos cuantos años, que usted esté pidiendo, que usted esté anhelando poder estar en la presencia del Señor, y que ese de repente de Dios sea el Dios mismo o el ángel del Señor o un enviado del Señor, el que el Señor quiere enviar y llegue a tu habitación, llegue ahí a tu lugar oculto, llegue ahí a tu lugar de intimidad con el Señor y sientas como Zacarías cuando estaba ministrando, y lo vimos el viernes, cuando así pudo ver el ángel que le digo, no tengas miedo, porque son buenas nuevas las que traigo para ti. Va a salir Elizabeth embarazada y vas a tener un hijo. Ya viejitos ellos, Elizabeth matriz cerrada, y pudo tener un hijo. Qué hermoso poder, y son esos de repente de Dios. Por eso esos de repente de Dios me encantan tanto, y aquí lo vamos a leer en Lucas capítulo 2 versículos 13 y 14, ese de repente de Dios. Porque dice la palabra, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Hay una versión que dice ejércitos celestiales. Hay otra versión que dice milicias celestiales, es decir, ahí la pastora poniendo su acotación, estratias de guerra, dice ella, en el más original. Estos que no estaban llegando a la original, pero que están cerca también, dicen milicia celestial, ejército celestial, que alababan al Dios y decían, miren qué alabanza más hermosa de este ejército celestial, de esta milicia celestial. Y todo este capítulo viene después del anuncio y de todo esto que está aconteciendo acerca del Señor. Y mira qué cántico más hermoso decían este ejército: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y diga conmigo, buena voluntad para con los hombres, buena voluntad
para con los hombres. Padre Santo, gracias por el privilegio que tú me das, aún siendo pecador, de poder estar en este lugar. Gracias por la vida de los hijos, las familias que tú has traído en esta noche, los que se congregan ahí en esa señal online a través de las redes sociales. Y te doy gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo. Te doy gracias por Cairo, donde quiera que nos siguen, por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por cada uno de nuestros hijos. Te doy gracias y te pido, Señor, que tu palabra ministre nuestras vidas en la noche de hoy y que tengamos alegría y gozo y que recibamos, Señor, esta palabra de Lucas capítulo 2, 13 y 14 como la recibieron aquellos en aquel tiempo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Decía que viene el de repente de Dios después de tantos años de silencio, y creo que tal vez para algunos no sean 400 años, pero tal vez el Señor se ha tardado en su sistema de pensamiento en responderles algunas cosas, en contestarles otras, o de poder abrir las puertas del cielo de alguna manera en algún tipo de bendición o cosa que usted esté pidiendo. Pero de que van a suceder los de repente de Dios y que van a pasar en cada una de nuestras vidas, van a pasar. Eso téngalo por seguro. Yo leía Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14, pero me llamó muy poderosamente la atención. Lucas 2:14, en una versión que se llama versión israelita nazarena. Y yo quiero leer Lucas capítulo 2, versículo 14, ese versículo que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo quiero leerlo una vez más en esta versión. Y es la versión israelita nazarena. Dice: gloria a Elohim en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Hay un poco de diferencia con nuestra versión Reina Varela. Dice una vez más: gloria a Elohim en las alturas, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Dice Reina Valera: buena voluntad para con los hombres. El Señor entendemos que está lleno de buena voluntad, ¿sí o no? Pero ahora dice esta versión: y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Entre la tierra paz, en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Esta versión me está hablando de que la voluntad del Señor es que haya paz en los que tienen buena voluntad en la tierra. La voluntad del Señor es buena, es agradable, pero el cántico de este ejército celestial era que hubiera paz en la tierra. Se estaba viviendo en aquel entonces un mundo sin paz, un mundo sin palabra, un mundo sin dirección, un mundo sin objetivo, un mundo donde no ibas para ninguna parte, no avanzabas, no había algo que te dijera dónde tú ibas. No es como hoy, que nosotros vivimos por fe, creemos por fe, creemos la palabra, la ponemos por práctica por fe. Pero en aquel tiempo la gente estaba cegada en un entendimiento, haciendo lo que es las obras de la ley, pero no había palabra, no había revelación en lo que hacían. Era algo que se hacía por costumbre, y donde no podemos caer nosotros en este tiempo es vivir un evangelio de costumbre. Porque cuando vivimos un evangelio de costumbre, es como si estuviéramos viviendo en los 400 años entre Malaquía y Mateo. Porque la costumbre no deja muchas veces escuchar la palabra del Señor. No deja que los hijos de buena voluntad obedezcan y entren en esa paz que el Señor reclama para estos tiempos. Por eso es necesario que nosotros entendamos que debemos estar oyendo lo que la palabra dice y lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice, ¿qué cosa?
a las iglesias. Gloria a Elohim en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Es decir, que si ustedes que están aquí y yo somos hombres y mujeres de buena voluntad, porque el Señor así lo ha querido para con nosotros, nos ha apartado, ha hecho de un mundo perdido a hijos a los cuales Él ha escogido y llamado, porque dice la palabra que nadie puede venir a Cristo si el mismo Yahweh no lo ha enviado. Es decir, que Él en su misericordia te escogió para que tú fueras hoy un hombre y una mujer de buena voluntad, para hacer las cosas con buena voluntad, para regirte por la palabra y en el entendimiento del Espíritu en una buena voluntad. Y esa buena voluntad hace cosas, hace cambio, hace transformación en nuestra vida. En la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Si algo tenemos de qué hablar en esta noche y darle gracias al Señor de este cántico de los ángeles, es que el Señor quiere que nosotros vivamos, andemos, caminemos en paz. Y qué difícil muchas veces es encontrar paz en estos tiempos. Ayer, por ejemplo, nos visitaron unos hermanos y me pongo yo de primero. Siempre nos ponemos yo y la pastora, o la pastora y yo aquí de primero. Y nos visitaron unos hermanos y estuvimos hablando de algunas cosas que no lo voy a decir porque definitivamente siempre digo lo que edifica y lo que no edifica lo dejo pasar. Y hablando de algunas cosas, ellos se fueron, luego nos quedamos nosotros y hubo un momento en ese debate y en eso que estábamos discutiendo y en eso de que no llegamos a un acuerdo, yo y mi esposa, por un momento determinado hubo una voz, y no fue la voz del Espíritu, ni fue la voz de Dios, fue la voz de mi suegra que dijo: parece hasta mentira, ustedes son pastores. Y suceden cosas, y suceden situaciones en nuestras vidas. Y lo que estábamos discutiendo no era nada personal, era todo lo que queremos hacer para el Señor. Son cosas de Dios, son cosas del Señor, pero que necesitamos andar en una buena voluntad, en un mismo entendimiento, en un mismo deseo. Y cuando andamos en ese entendimiento y en esa buena voluntad y en ese mismo deseo, ¿qué es lo que viene? Diga conmigo: paz. Paz. Si algo necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo, es paz. Pero está la necesidad de que esa paz la conquistemos con la necesidad que haya en nosotros de una buena voluntad. Una buena voluntad en el entendimiento, una buena voluntad no en la imposición, no en los deseos, no en la existencia, no en provocar algunas cosas que definitivamente no nos llevan a ninguna parte. Siempre vamos a tener el semáforo ese que alumbra en rojo, como mi suegra que alumbró, no porque ella sea semáforo, pero fue la que prendió las luces anoche. Si usted le quiere decir el bombero, dígale. Si usted le quiere decir el requio, dígale. Pero cuando le diga todas esas cosas, luego vaya y pídele perdón, porque el Señor quiere que andemos en paz. Y se prendieron las luces. Y el Señor hoy, por unos minutos, me tuvo delante de esta palabra y me habló por esta palabra. No solo que me llevó a esta versión de Lucas capítulo 2 versículo 14 en la versión israelita nazarena, sino que me llevó a la Kadosh, versión Kadosh israelita mesiánica. ¿Por qué leemos estas cosas? Porque esto nos acerca más a los originales que realmente en el original dijeron los ángeles. ¿Cuál fue el verdadero cántico de los ángeles en ese momento? Había necesidad de escuchar eso. Dios nos habló por 400 años. Yo me imagino que estuvieron muy atentos a los cánticos de los ángeles. Hubo regocijo, hubo un buen ambiente, hubo un buen deseo de escuchar aquello. Con el mismo deseo que usted está aquí en esta noche, porque creo que sí ha venido con deseo y que tiene deseo de escuchar lo que el Señor va a hablar a su vida en esta noche. Si leemos Lucas 2.14 en la Kadosh israelita mesiánica, dice la palabra: en el más alto cielo, gloria a Yahweh, y en la tierra, shalom, que significa paz, entre las personas
de buena voluntad. Aquí está mucho más claro. Y en la tierra, shalom entre las personas de buena voluntad. ¿Qué significa shalom? Paz. En la tierra, paz entre las personas de buena voluntad. Necesitamos encontrar paz. Necesitamos entrar en la buena voluntad de Dios. Y yo quiero ministrar en esta noche con el tema buenas de alegría y triunfo, para sellar, como la pastora decía, en este calendario que sabemos que es el calendario donde se dirige o se rige el mundo entero, pero que hay un calendario que es el que Dios le dio a su pueblo, donde hoy no es fin de año o los próximos días no es fin de año, sino que vamos como por el tercer mes ya del año original que Dios hizo. Pero así se rigen, porque cuando usted se gradúa en Italia de la universidad y le dicen usted se va a graduar en septiembre, usted se va a graduar en el mismo septiembre en Italia que aquí en Estados Unidos. Y desgraciadamente nosotros tenemos que regirnos por este calendario cuando sabemos que suceden cosas sobrenaturales, que realmente suceden cosas por el Espíritu, cuando de verdad es el fin de año en el calendario original. Pero hoy estamos aquí. Dígale al de la orilla, hoy estamos aquí. Nos estamos rigiendo por un tiempo crono, no por el kairos, aun cuando nos llamemos Cairo, pero creemos que el Cairo de Dios desciende aquí. El Cairo de Dios desciende cada vez que hay una reunión. El tiempo es hermoso que pasamos en su presencia. El tiempo es maravilloso en su presencia. Entonces, la noticia del ángel y la alabanza de este ejército celestial daban gloria ¿a quién? Gloria a Yahweh, dice la versión, en el último cielo, en el cielo más alto, y anunciaban mejores noticias que el mundo, o las mejores noticias que el mundo había escuchado hasta ese mismo momento. Las mejores noticias, las mejores noticias. Un cántico de paz en medio de un mundo que estaba perdido, en medio de un mundo agonizante, haciendo alusión al nacimiento del Redentor y el Salvador del mundo. Hablábamos que nació envuelto en pañales. Hablábamos el viernes que lo único bíblico que hay en ese pasaje y en esa historia son los pañales, porque lo envolvieron en pañales sacerdotales, donde cada cultura le puso y le agregó, según sus tradiciones y sus enseñanzas, le agregaron ahí el pesebre, le agregaron ahí la vaquita, le agregaron las gallinitas, le agregaron el caballo, le agregaron el heno, le agregaron las luces, le agregaron el árbol de la Navidad, le agregaron un montón de cosas, que todo eso, nada de eso es bíblico. Lo único que era bíblico eran los pañales. Decíamos el viernes que aquí no acusamos, aquí no levantamos manos, aquí no hablamos de que todavía hace todas esas cosas, porque creemos, y aprovecho y lo vuelvo a decir de nuevo, porque muchos el viernes no estuvieron, lo digo de nuevo, no porque estoy predicando de lo mismo, porque nunca vas a hacer algo para honra y gloria del Señor siempre y cuando no se te revele, porque de lo contrario es imposición. No voy a poner mi árbol porque cuando suba una foto el pastor va a ver que yo tengo mi árbol. O si me visita va a ver que tengo mi árbol. No, a mí no me tiene nada que ocultar. Cuando a usted se le revele, usted es la misma que le va a echar candela, le va a echar fuego a ese árbol. Usted misma se le va a echar. O usted mismo, porque a veces yo fui de los que armé árbol. Yo fui de los que armé árbol. Y para mí en aquel entonces el primer árbol que yo armé, lo armé en la iglesia en Cuba. Y para mí fue una gran bendición que aquel día me llamara la anciana de la casa, la dueña de la casa, la que daba su casa. Allí era la iglesia, allí era todo, y ella venía, viajaba, tenía familia aquí en West Palm Beach, y ella venía y llevaba sus bolas, y llevaba sus guirnaldas, y llevaba toda esa cosa. Y para mí tocar una guirnalda de aquella y una bola era como tocar el cielo. Nunca las había tenido en mis manos. Cuando me dieron ese privilegio dije, gloria a Dios en las alturas. Pero ya entendí, dígale al de la orilla,
Nos toca entender. Nos toca entender. El Padre en sus propósitos eternos quería y quiere justificarnos. Justificarnos. No había justificación. Dice Pablo en Romanos, que estábamos envueltos, perdidos en delitos y pecados. Estábamos destituidos de toda gloria de Dios. Estábamos destituidos de toda esperanza. Nos tocaba no la cruz, nos tocaba el Hades, nos tocaba el fuego eterno del Señor. Y Él en su misericordia, después de 400 años de no hablar, descendió para que envuelto en pañales fuera el Redentor, el cual iba a crecer, el cual iba a aprender, el cual iba a ser instruido, el cual a los 12 años disertaba en la sinagoga con los conocedores de la ley y de la Torá. Creció, sufrió, fue extranjero en tierra de Egipto, fue indocumentado. Para si usted le sufre aquí por ser indocumentado, tu Yeshua, mi Yeshua fue indocumentado, sin papeles tuvo que vivir en Egipto. Y siendo el Redentor, siendo el Salvador del mundo, no dejó de cumplir para lo que Él vino. Porque ¿qué sería de nosotros si hoy mi Yeshua se hubiese echado para detrás antes de subir a la cruz del Calvario y diga: por estos infieles, como decía aquella, que pase el infiel, por estos infieles, los cuales me tiraron cuando entré en el burrito ramas y me decían: hosana, gloria a Dios en las alturas. Y ahora, después de todo, que han visto, y como le declaré a Juan, vayan y díganle lo que ven a hacer. Cuando Juan dijo: esperamos, o eres tú, o esperamos, los ciegos han recobrado la vista, los cojos caminan, los enfermos son sanados. Después de hacer todo eso, aquel gran día le decían a Barrabás: suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Donde el justo dio la vida por los injustos. ¿Para qué? Para hacernos justicia, para justificarnos. Y esa justificación nos trae paz, nos trae shalom, porque aun cuando nosotros somos pecadores, aun cuando la luz roja de la suegra se prenda, Él está tan lleno de misericordia que aún así nos perdona, aún así permite de que hoy, que el mismo que ayer estaba gritando, que ayer el mismo que estaba diciendo algunas cosas, que había desavenencia, que había tal vez una situación en mi casa, hoy está aquí hablando de su nombre. Porque si estuviera hablando de mí, eso sería harina de otro costal, pero estoy hablando del único digno, del único poderoso, del que sí trajo justificación, del que sí trajo paz, del que sí trajo shalom a nuestras vidas. Y dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5, justificados. ¿Por qué hablo de justificación? Porque ese shalom, esa paz del Señor en mi vida me trae justificación. Me trae justificación. Dile al de la orilla: me trae justificación. Aun cuando hago algunas cosas, aun cuando todavía tengo la mente que está distante de ser todavía la de un niño, siento que todavía el Señor me justifica. Siento que el Señor todavía me arropa. Siento que todavía, aun cuando en algunas situaciones me esté comportando como pródigo, me esté comportando como que me estoy enredando ahí entre el estiércol de los cerdos, siento que todavía hay misericordia de parte del cielo y que el Dios de la gloria me justifica. Porque la palabra es viva y es eficaz, dice. Y dice por eso, dice, porque es viva y es eficaz. Dice en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos, diga conmigo, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esa justificación de ese Mesías, de ese Salvador, de ese de que por 400 años no habló, pero que ahora envuelto en pañales vino, creció,
y dio su vida en propiciación por cada uno de nosotros, ahora sentimos que por Él somos justificados, y esa justificación nos tiene que traer paz a nuestras vidas. Paz. Si usted está viviendo sin paz es porque no ha rendido su mente y su corazón al Señor. Porque el que es del Señor nueva criatura es. Ha vencido las pasiones. Ha vencido las pasiones. Es libre. Entonces, si te falta paz, dile al Señor: Señor, lléname de paz. Busca más al Señor. Envuélvate más en las cosas del Señor. Razona en las cosas del Señor. Piensa en las cosas del Señor. No pienses en lo que te falta. No pienses en lo que no has alcanzado. Piensa en lo que tienes y lo que has alcanzado, y sé agradecido con eso. Y ese agradecimiento traerá paz a tu vida, porque esa es la buena voluntad del Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos, ¿qué cosa? Firmes, y nos gloriamos en qué cosa, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las, esto no le gusta mucho a algunos, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, si estás pasando por un momento de crisis, un momento de situación, si estás pasando por un momento en que la paz algunas veces no la tienes, tienes que entender que estás pasando por un momento de tribulación, y esa tribulación lo que está queriendo el Señor es traer paz a tu vida. Paz a tu vida. Quiere traer paciencia a tu vida. Paciencia. Cuando tú adquieres paciencia, cuando tú dejas, cuando tú entregas las cosas al Señor, cuando tú no lo hablas todo, cuando tú no lo murmuras todo, cuando tú no lo piensas todo, cuando tú no lo traes a la mente todo, eso trae paz y paciencia a nuestras vidas. Y la paciencia prueba, dice el verso 4, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque si ahora carezco, mañana tendré más. Si ahora me falta, mañana tendré sobreabundancia. Si hoy todavía no he llegado, mañana llegaré. Si hoy todavía no he conquistado, mañana conquistaré. Y eso me está hablando de esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, todo esto y el cántico de los ángeles y esta justificación que quiere el Señor hacer con nuestras vidas, trayendo paz, trayendo shalom a nuestras vidas, nos lleva a lo que es la unidad en la familia, nos lleva a la unidad en el cuerpo de Cristo, nos lleva a la unidad con nuestras amistades, nos lleva a la unidad con nuestros hijos, nos lleva a la unidad en nuestros matrimonios, nos lleva a la unidad en todos los aspectos de nuestra vida. Saber que somos justificados, saber que tenemos paz para con Dios, sabemos que aún en medio de las tribulaciones Él está permitiendo que nosotros tengamos paciencia, y que nosotros veamos que esa paciencia en medio de la prueba nos trae esperanza, nos trae esperanzas de gran gozo, que esa esperanza no avergüenza, como dice la palabra allí, porque tenemos y estamos llenos de ese amor de Dios, de ese mismo amor de despojarse de toda gloria, de todo poder, de toda soberanía, y de venir a morar entre los hombres y estar entre los hombres. El saber eso nos trae paz, nos llena de regocijo, y esa paz y ese regocijo provoca en nosotros el estar unidos, y la unidad es lo más lindo que puede existir en estos tiempos en que vivimos, donde hay países divididos con otros países, donde hay reinos divididos contra reinos, donde hay casa dividida contra su casa, hay ministerios divididos contra otros ministerios. La iglesia, decimos que es la iglesia universal de Cristo, porque Él quiso que fuera una iglesia, usando ese término, pero deja mucho de ser una iglesia universal, porque una iglesia universal habla de una sola iglesia, de una sola unida, y deja distante eso.
No falta quien que critica este o el otro ministerio, si critica aquí, si critica allá, si hablamos de este, si hablamos de lo otro. Y eso provoca en nosotros que nosotros no tengamos paz en nuestra vida y provoca en nosotros que no venga la unidad a nuestras vidas. Es decir, que la paz provoca unidad. Pastor, ¿y dónde está eso? Efesios capítulo 2, versículos 14 al 20 dice: la paz nos lleva a la unidad. Qué lindo es poder encontrar paz en estos tiempos y poder llegar a la unidad del Espíritu en cada una de nuestras vidas, familias, matrimonios, cuerpo de Cristo. Donde quiera que nosotros lleguemos, sea la paz del Señor la que reine y que provoque esa unidad en cada uno de nosotros. Qué lindo sería eso. Efesios 2, 14 al 20 dice: porque Él es nuestra paz. ¿Hablando de quién? De Cristo, hablando de Yeshua, hablando de nuestro Salvador. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, y aquí está hablando del pueblo de gentiles y el pueblo hebreo, pero yo quiero llevarlo en figura a nuestras vidas, traerlo aquí a nuestras vidas, traerlo a nuestros hogares, traerlo a nuestra familia. Sombra y figura, la palabra es sombra y figura en todos los aspectos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Dice el hombre, dice la palabra, dejará el hombre a su madre y su padre y se unirá a su esposa y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Es decir, aquí dice la palabra, un solo pueblo, hablando de la nación de Israel, hablando de las demás naciones, hablando de los gentiles. Porque quitó la pared intermedia, dice, derribando la pared intermedia. Y muchas veces hay paredes intermedias en medio de la familia, en medio de los matrimonios, en medio de los hermanos en Cristo en la iglesia. Hay paredes, las paredes nos separan, las paredes marcan distancia, las paredes impiden propósito, las paredes no nos dejan llegar a la unidad de nuestras vidas. La pared intermedia, dice que Él la destruyó. Entonces, si Cristo está en nosotros, si Cristo reina y mora en nosotros, las buenas nuevas de los ángeles y ese ejército celestial llamando a paz a los que están en buena voluntad, a ti y a mí, es necesario entender que Cristo también derrumbó esa pared intermedia. La pared intermedia que tiene que ver con diferencias, que tiene que ver con enojos, que tienen que ver con situaciones, que tienen que ver con costumbres, que tienen que ver con cosas que están puestas en nuestra mente, que muchas veces no hemos quitado, que no hemos desarraigado, y eso provoca una pared para que no exista la unidad, para que no exista el vínculo perfecto. Aun cuando nos decimos nos amamos y tenemos amor, pero siempre queda una pared, siempre queda una situación por el medio. Hay veces que creemos que estamos sanos, hay veces que creemos que no nos debemos nada. Cuando digo no nos debemos nada es que como no te debo nada, en cuanto que no te he fallado, como que no, creo que muchas veces que con un abrazo, creo que muchas veces con un estrechón de manos, creo que con cualquier palabra que se digan solucionamos muchas veces las cosas, pero muchas veces no hay sanidad. Se quiso quitar la pared, pero la pared nunca se cayó. La pared siempre ha quedado ahí. Y es necesario en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo, le digo mayormente a los hijos de la casa, a la familia de la casa, si queremos entrar en una dimensión con el Señor en nuevos tiempos de gloria, busquemos la unidad entre cada uno de nosotros, pero derribemos la pared que nos está separando. Dejemos que lo único que haya entre nosotros sea el amor del Señor y la dirección del Espíritu Santo, pero toda pared, de toda altivez, de todo enojo, de toda situación de la mente, del corazón, del alma en sí, sea derribada en el nombre de Cristo. Yo lo creo que así será,
para este nuevo tiempo que vamos. Dice el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades de esos dos pueblos. Habla la palabra, pero el Señor en estos tiempos quiere, para esta casa, para los que nos ven ahí en las redes sociales, incluso para las visitas, aboliendo las enemistades, aboliendo un sistema de mandamientos, de cosas que están en la mente, que están en los corazones, muchas veces altivez de corazón, cosas que muchas veces quisiéramos que sucedieran y que no pasan, cosas que quisiéramos hacer y no podemos muchas veces, y eso provoca en nosotros que haya un sinnúmero de cosas, lo cual provoque enemistades, provoque tristezas, provoque situaciones. Y dice que lo hizo para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Qué lindo sería que nosotros aboliéramos todas estas cosas y que realmente como familia, como cuerpo de Cristo, nosotros pudiéramos vivir en esa paz por medio del amor, que es el vínculo perfecto para nuestras vidas. Dice el versículo, quiero ir al versículo 19, de allí de Efesios capítulo 2, versículo 19. Es hermoso lo que dice el 19. Así que ya no sois extranjero, así que ya no sois hondureño, así que ya no eres guatemalteco, así que ya no eres cubano, así que ya no eres mexicano, así que ya no eres... ¿Está leyendo ahí? ¿Lo ve ahí? ¿Ve ahí que dice todas esas cosas? Si pudiera ver por el Espíritu, pudiera ver eso que lo dice ahí. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo único que el Señor quiere ver en nuestras familias, en Kairos, quiere ver en el cuerpo de Cristo, conciudadanos, gente que esté dispuesta a convivir. Conciudadano es gente que esté dispuesta a convivir, no mirando mi falta, no mirando la falta del que tiene a la orilla, no mirando las debilidades, no mirando los enojos, no mirando, simplemente orando e intercediendo, que esa es la guerra, esa es el arma del cristiano, orar, interceder, clamar delante de la presencia del Señor, y el Señor oirá, y el Señor suplirá, el Señor cambiará. Hemos hablado de que esas buenas nuevas, ese cántico de los ángeles, quisieron traer paz y buena voluntad entre los hombres de la tierra. Especialmente a esos hombres y mujeres de buena voluntad, según estas versiones más cercanas al hebreo. Entendemos que el Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, nos quiso traer paz, que esa paz nos lleva a la unidad y que cuando andamos en esa unidad, y en esa paz, entendemos la buena voluntad de Dios y la capacidad que tenemos de triunfar. Yo quiero que se quede con ese subtítulo. Si hasta aquí le ha bendecido esta enseñanza, yo quiero que se quede con ese subtítulo, porque esto es, ya estoy terminando, es una prédica. Le dije a mi esposa cuando el Señor me dio esto, le dije, claro, sencillo y conciso, para terminar un año bendecido, claro, corto, conciso. Cuando andamos en la unidad, entendemos la buena voluntad de Dios. Aquel coro celestial decía paz y buena voluntad. Hemos hablado que la paz, a su nombre gloria, nos lleva a la unidad. Lo vimos ahí en Efesios. La paz nos lleva a la unidad. Pero cuando andamos en esa unidad, entendemos la buena voluntad de Dios. Porque de nada sirve que los ángeles estuvieran cantando día y noche, y están cantando. Yo creo que todavía cantan este cántico, porque este cántico no pasa de moda. Este cántico no pasa de moda.
Cuando andamos en la unidad entendemos la buena voluntad de Dios y la capacidad que tenemos de triunfar. Porque yo sé que hay aquí más de uno, más de dos, más de tres que añoran triunfo, que añoran conquista, que añoran ser bendecidos, que añoran poder alcanzar todas esas promesas del Señor. No allá en la próxima vida, sino en esta que estamos viviendo ahora, porque este cántico es para esta vida que nosotros estamos viviendo, para este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Ya el Señor se cansó de no hablar, por eso tuvo que descender de una forma humana para poder hablar con los humanos y luego dejar su palabra. Luego enviar al Espíritu Santo, que es el que está aquí, está autoidentificando, sellando esta reunión en esta noche y sellando esta palabra. Por eso el Espíritu dice en esta noche a la iglesia: cuando andamos en la unidad, entendemos la buena voluntad de Dios y la capacidad que tenemos para triunfar. Yo declaro triunfo, yo declaro buena voluntad, yo declaro unidad para estos nuevos días que vienen en el nombre de Cristo. Yo declaro que pared intermedia se quiebra. Yo declaro que no hay más pared que nos separe, más pared que nos divida. Entramos por un espíritu, por un entendimiento. Entramos en estas buenas nuevas del Señor, en este cántico de este ejército celestial, creyendo que cuando andamos en unidad entendemos la buena voluntad de Dios. Y si entendemos la buena voluntad de Dios, eso traerá una capacidad a nuestra vida para triunfar. Dile al de la orilla: la buena voluntad de Dios te hará triunfar. Pero díselo con fe, díselo creyendo. La buena voluntad de Dios te dará una capacidad de triunfar. Porque qué malo quiere Dios para sus hijos. Qué malo quiere Dios para sus hijos. Quiero llevarte a Romanos capítulo 12, versículo 2 para aclararte este punto. Cuando andamos en la unidad entendemos la buena voluntad de Dios y nos dará la capacidad. Tendremos capacidad, alcanzaremos capacidad para triunfar. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Reina Varela. No os conforméis. Hay mucha gente que se conforma. Hay mucha gente que todos los días dice lo mismo, habla lo mismo, se mueve lo mismo, come lo mismo, se fatiga con lo mismo, se quebranta con lo mismo. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, la misma conversación, dice lo mismo, habla lo mismo, suspira lo mismo, riñe lo mismo, pelea lo mismo. Si va a pelear, pelee diferente. Si va a reñir, riña diferente, pero le aconsejo que no lo haga. En lo que quede de vosotros, dice la palabra, busquemos la paz con todos, dice la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y es perfecta. Aquí entendemos que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Leímos un subtítulo que no quiero que se vaya de sus vidas, que dice que cuando podemos entender, cuando andamos en la unidad, entendemos la buena voluntad de Dios. Es decir, que si no andamos en la unidad, si no andamos unidos, una cabeza va a querer agarrar por un lado y otra cabeza va a querer agarrar por otro lado. Una familia va a querer agarrar por un lado, una parte de la familia va a querer agarrar por un lado, otra por el otro. Una parte del matrimonio, la mujer por un lado, la esposa por un lado, el hombre por otro lado. Cuando andamos en la unidad, entendemos la buena voluntad del Señor. La voluntad del Señor es buena, es agradable, dice Romano en Reina Varela. Es buena, agradable y es perfecta. Buena, agradable y es perfecta.
¿Cómo podemos entenderla? ¿Cómo podemos lograrla? ¿Cómo podemos adquirirla? ¿Cómo podemos comprenderla? Cuando andamos en unidad. Cuando lo discutimos, pero lo discutimos armónicamente. Cuando no queremos o no dejamos que nuestros puntos de vista sean los que prevalezcan. Cuando no dejamos que los puntos discordantes sean los mismos siempre y sean los puntos en que nos separan. Cuando logramos buscar la paz y el entendimiento y buscar esa sabiduría que viene de lo alto, entendemos y logramos poder tener esa unidad para entender la buena voluntad de Dios. El Señor no quiere casas divididas, no quiere matrimonios divididos, no quiere iglesias divididas. Como dice la palabra, esa que dice, una casa dividida contra sí misma no prevalece. No prevalece. Usted lo intenta, usted lo lucha, usted se sacrifica. Si tiene que llegar temprano, llega temprano. Pero aún cuando llegue temprano, y eso que, ¿qué bicho te picó que llegaste hoy temprano? Porque cuando tienes una mujer rencillosa, o cuando tienes un hombre celoso, cuando tienes un hombre que te está velando los pasos todo el tiempo, cuando tiene un hombre con falta de confianza, cuando tiene un hombre altivo, cuando tiene un hombre prepotente, cuando tiene un hombre machista, aquí no se escapa nadie, porque lo que el Señor quiere es que nosotros encontremos el vínculo perfecto, busquemos la unidad, y en esa unidad nosotros vamos a entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Pero yo le leo, y quiero que ya se ponga de pie porque con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Yo le vengo hablando en el nombre de Cristo. Yo le vengo hablando en el nombre de Cristo en un mensaje que lleva por título Buenas nuevas de alegría y triunfo. Hasta aquí el Señor habló con buenas nuevas de alegría por parte de los ángeles y ese ejército celestial. Después de 400 años de no hablar, vino en figura de hombre. Vino a estar envueltos en pañales, sinónimo de una necesidad extrema, despojándose de todo para estar envuelto en pañales donde necesitaba que le dieran de comer, que lo vistieran, que lo calzaran, que lo enseñaran a hablar, que lo enseñaran a caminar. Todo lo hizo para justificarnos porque estábamos perdidos, estábamos dedicados a la muerte, estábamos envueltos en delitos y pecados según Romanos capítulo 5. Y eso logró que nosotros empezáramos a vivir en un ambiente, en una atmósfera, en un entendimiento de paz, y que esa paz lograría llevarnos a la unidad por medio del amor. Pero llegando a este punto, que cuando andamos en esa unidad entendemos la buena voluntad de Dios y la capacidad que tenemos para triunfar. ¿Dónde está eso que habla de triunfo? ¿Dónde está eso de esa buena capacidad de Dios, o la capacidad que Dios tiene según su palabra para que nosotros triunfemos? ¿Dónde está eso? Te lo leo también en Romanos capítulo 12, versículo 2, pero una versión que se llama Kadosh israelita, muy cerca a los originales. Romanos 12:2. En otras palabras, dice la palabra allí en Romanos 12:2, Kadosh israelita. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé. Y usted dirá, ahora sí. Hay mucha gente que no le gusta que le hablen yo no hablo hebreo, pero tampoco lo leo, pero entiendo que dice de esta manera. En otras palabras, no se conformen a los patrones de Olam Hazé. ¿Qué me está diciendo eso? Cuando dice Olam Hazé, se está refiriendo a la era, porque una traducción que diga no se conformen a este siglo está refiriéndose a era. En la mentalidad hebraica está esta era que estamos viviendo y una próxima era que vamos a vivir, que es la era que creemos y la entendemos nosotros por el milenio, pero es la era mesiánica, donde el Mesías va a regir con vara por 1000 años. Esta versión dice, en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé,
refiriéndose a era. En cambio, permanezcan, miren esto, en cambio, permanezcan permitiendo, porque todo va a que tú lo permitas. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas. Porque una cosa está en que tú quieras que tu mente sea renovada, a otra cosa está que no quieras que sea renovada. Puede estar muy linda, muy hermosa la palabra, pero si no dejas que provoque un cambio, que provoque una diferencia en tu vida, esta noche tú te vas a ir con la misma prepotencia, esta noche tú te vas a ir con la misma falta de perdón, esta noche tú te vas a ir con la misma pared intermedia que nos separa, esta misma noche te vas a ir con los mismos puntos de vista que tú tenías y estás arraigados a ellos, y no vas a cambiar. Por eso dice esta versión, en cambio permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh quiere. Y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Eso me bendice un montón. Ojalá pudiéramos poner esa versión ahí en la pantalla para que todos la pudiéramos ver. Pero para la próxima le voy a hacer una fotografía, aunque sea esa versión, y la vamos a subir ahí. Yo la leo más despacio, pero quiero que te bendigan esta noche. Kadosh, israelitas, Romanos 12:2. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hasef. Se refiere a era. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan. Cuando nosotros permitimos que nuestra mente sea renovada, así vamos a saber, dice la palabra, para que así sepan lo que Yahweh quiere. Y al saber lo que Yahweh quiere, estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno. Eso está poderoso. Porque si entendemos de que tenemos que coger puntos, detalles, situaciones, uno que piensa de esta manera, otro que piensa de la otra manera, otro que piensa de la otra manera, pero llegar a un consenso, llegar a un entendimiento, ahí es cuando entendemos, ahí es donde nos pondremos de acuerdo en lo que Él quiere, o que lo que Él quiere es bueno. Pero no se conforma con decir que lo que Él quiere es bueno, sino que es satisfactorio. ¿Qué cosa es satisfactorio? Algo que usted va a hacerse una prueba y le digan cómo fueron los resultados. No fue satisfactorio, fue bueno, fue agradable, estás sano, estás perfecto, alcanzaste pasar, alcanzaste conciliar lo que te faltaba, alcanzaste lograr lo que te propusiste. Eso es lo que significa satisfactorio. La buena voluntad del Señor es buena, es agradable, es perfecta, dice Reina Valera. Aquí me está diciendo que es buena, que es satisfactoria y es capaz de triunfar. Y ahí mismo terminé, no puse ni conclusión en el tema, porque la conclusión es esta, sencilla. Si queremos triunfar como iglesia, si queremos triunfar como familia, si queremos triunfar como matrimonio, si queremos triunfar en todos los ambientes de nuestra vida, nosotros tenemos que entender que triunfaremos haciendo la voluntad de nuestro Señor. Que esa voluntad del Señor, entendiéndola en amor, entendiéndola por medio de este cántico, basada en justificación, basado en amor, basado en propósito, basado en todas las cosas que quieren que nosotros cambiemos y nos pongamos de acuerdo, estaremos de acuerdo, llegaremos a un consenso de estar de acuerdo en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y cuando estemos de acuerdo,
descubriremos que en eso que nos pusimos de acuerdo, que es la voluntad del Señor, es buena, es satisfactoria y es capaz de darnos el triunfo, porque todos queremos conquistar el triunfo, todos queremos alcanzar, todos queremos conquistar, todos queremos ver una gloria del unigénito de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Pero mientras que no encontremos esta unidad, hasta que no traigamos a nuestras vidas estas buenas de alegría y de triunfo que los ángeles vinieron a promulgar, vinieron a exaltar el nombre del Señor con estos cánticos en este tiempo, después de todos estos 400 años de silencio, vamos a estar en la misma situación que estaba el pueblo de Israel, profetizando sin que Dios no estuviera hablando, leyendo palabra de Dios y aquí dando instrucción, y la gente le entra por un oído y le sale por el otro. No vemos cambio, no vemos transformación, no es porque no lo veamos, estoy hablando de que cuando se está en ese poco entendimiento, cuando no se aceptan esas buenas nuevas con alegría, cuando no se aceptan esas buenas nuevas que nos traen capacidad para triunfo, que nos traen capacidad para vencer, que nos traen capacidad para saber que hemos sido justificados, trae capacidad para saber que hemos sido redimidos, para que somos parte de esa familia de Dios, para saber que somos parte de que somos hijos de Dios. Es importante saber todas estas cosas. Es de costumbre en estos tiempos que la gente hace pacto con el Señor, de decir para el año que viene, para el año que viene, para el año que viene. Y yo no creo muchas cosas en eso. Simplemente lo que creo es que, como dice esta versión, necesitamos entender que debemos de rendir nuestra voluntad al Señor. La voluntad del Señor es agradable, es perfecta. Nos trae capacidad para triunfo, nos trae capacidad para lograr cosas, nos trae capacidad para traer unidad, para traer regocijo, para traer esperanza. ¿Por qué vivimos sin regocijo? ¿Por qué vivimos sin esperanza? ¿Por qué vivimos divididos? ¿Por qué vivimos en situaciones? Porque no derrumbamos muchas veces esa pared que hay por el medio. Y hoy es tiempo en que el Señor quiere hacer nuevas cosas. Quiere traer buenas nuevas de alegría y de triunfo a nuestras vidas. Quiere ver triunfo, quiere vivir en alegría. Busque la paz, busque la unidad, busque la buena voluntad del Señor, busque el deseo del Señor, busque la dirección del Señor. Derrumbe todo argumento, derrumbe toda tristeza, derrumbe todo enojo, derrumbe toda actividad del corazón, derrumbe toda angustia. Busque esa paz en el Señor. Sea dispuesto, anule su sistema de pensamiento, sea usted, como dice la palabra, que tenemos la mente del Señor. Por eso, Padre Santo, quiero que ores conmigo en esta hora. Levanta tus manos a los cielos. Dice la palabra que de allí vendría nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él quiere buena voluntad para con nosotros. Quiere buena voluntad para con nosotros. Quiere que estemos de acuerdo en lo que hagamos. No quiere una casa dividida, no quiere familias divididas, no quiere un cuerpo dividido. Quiere que estemos de acuerdo en lo que emprendamos. Quiere que estemos unidos. Para eso Él vino, para buscar la unidad, para buscar ese vínculo perfecto por medio del amor. Por eso dice su palabra que Él nos amó primero. Antes que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó primero. Cuando estamos de acuerdo, es que entendemos que lo que Dios quiere es bueno. Cuando estamos de acuerdo, es cuando entendemos que lo que Dios quiere es bueno, es satisfactorio y es capaz de triunfo. Lo que propone el Señor es triunfo. Lo que propone el Señor son buenas nuevas de gozo, buenas nuevas de alegría,
es triunfo. Dios no anda buscando perdedores, aun cuando tú y yo fuimos perdedores. Pero anda buscando gente que esté dispuesta a obtener el triunfo. Gente que esté dispuesta a ponerse de acuerdo. Gente que esté dispuesta a entrar en una buena voluntad, la buena voluntad del Señor, y entender que esa buena voluntad traerá satisfacción a nuestras vidas y nos hará capaces para triunfo. Capaces para triunfo. Él quiere que tú obtengas la victoria. Obtengas la victoria en tu familia, obtengas la victoria en tu matrimonio, obtengas la victoria. Que estás pasando por momentos difíciles, que estás pasando por momentos de tribulación, por momentos de quebranto, que estás pasando, que estás aquí y has dicho 1.000.000 de veces: ya me voy de Kairos, esta es la última vez que me congrego en Cairo. Hoy te dice el Señor: mi buena voluntad es que permanezcas aquí. Mi buena voluntad es que permanezcas. Si fuera yo el que te dijera en la carne, te dijera: ¿qué piensan ustedes de mí? Como le dijo Jesús a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Tal vez yo les estuviera diciendo: si ustedes quieren irse, váyanse. Pero el Espíritu dice a la iglesia: permanezcan, permanezcan, permanezcan en la unidad, permanezcan en el amor, permanezcan, 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 permanezcan. Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Son buenas nuevas de alegría lo que tú estás despidiendo este año. Son buenas nuevas de gozo. Son buenas nuevas de triunfo para nuestras vidas, para nuestras familias. Simplemente tenemos que orientarnos a tu voluntad. Orientarnos y descubrir que en esa buena voluntad son cosas satisfactorias que tú traes y cosas de triunfo para nuestras vidas. Dice tu palabra que apartado de ti nada podemos hacer. Y tu voluntad es que caminemos bajo tus alas. El salmista decía que estaríamos allí seguros. Y queremos caminar seguros, Señor. No queremos salirnos de debajo de tus alas. Queremos estar guardados en el hueco de tu mano. Queremos seguir siendo la niña de tus ojos, oh Dios de la gloria. Por eso, Señor, yo levanto mis manos para bendecir a mis hijos en esta casa. Creo que vienen tiempos de restauración. Creo que vienen tiempos de refrigerio. Creo que vienen tiempos de paz. Creo que vienen tiempos de unidad. Creo que vienen tiempos de una buena voluntad agradable y perfecta que nos llevará al triunfo, que nos hará descubrir que tú quieres lo mejor para nosotros. Pondremos por práctica lo que tú quieres que pongamos por práctica en esta casa para honra y gloria de tu nombre. Te exaltaremos como tú te lo mereces, te glorificaremos como tú te lo mereces e invertiremos aquí en esta casa lo que sea necesario invertir, porque lo haremos con honra, lo haremos con buena voluntad, lo haremos sin importar el sacrificio, lo haremos sin importar las pérdidas, lo haremos sin mirar atrás, porque nos extenderemos a lo que está delante, al supremo llamamiento, porque sabemos que tú nos has llamado, nos has apartado para ser herederos y coherederos del Cristo de la gloria, aquel que envuelto en pañales hoy reina por los siglos y los siglos y será el único digno de desatar los sellos y de abrir aquel libro donde se mencionarán nuestros nombres, porque creemos que nuestros nombres están escritos allí en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por los siglos y los siglos. Bendigo a tu pueblo Israel una vez más. Bendigo a nuestros hijos, los que no han podido llegar, están con sus familias, están viajando, los bendigo abundantemente. A los que tú has permitido que estén con nosotros, a las visitas, abundantemente les bendecimos. Y te damos gracias a tu Espíritu Santo por estar en medio de nosotros, hablar por tu palabra a nuestras vidas y traer este refrigerio, estas buenas nuevas, este cántico de alegría, este cántico de gozo, este cántico lleno de buena voluntad y este cántico que nos hará obtener la victoria. En el nombre de Cristo,
bendiciendo a tu pueblo que nos mira en las redes sociales, a los que están aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios aquí reunido le da un fuerte amén y un gloria a Dios al Señor. A Él sea la gloria por los siglos y los siglos.